Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar del fanatismo religioso. El fanatismo religioso puede ser justificado en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, pero en el fondo, siendo la religión un producto cultural, el fanatismo es más que bien un fanatismo político, o es un fanatismo económico, un fanatismo por otras cosas que no son religiosas precisamente. En ese sentido es que se debe considerar que el fanatismo religioso es algo que muchas veces es un disfraz o es algo que crea fanatismo en sí mismo porque estamos hablando nada menos que de Dios, ¿no? De nuestro Dios, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de nuestra cultura, siendo la religión un producto cultural en todo caso. En ese sentido es que el fanatismo religioso es algo que se debe evitar, ¿no? Se debe buscar ser ecuánimes y aceptar a otras personas que no tienen nuestra misma religión. No podemos ser fanáticos de decir, esta persona sí, esta persona no, este es bueno, este es malo. No hay ese maniqueísmo, no hay esa vida maniquea que a veces se da y es gracias a la religión en muchos casos, que divide a las personas, que genera guerras económicas, guerras militares y de muchas clases, guerras bélicas y demás. Es pues importante que consideremos que el fanatismo religioso debe evitarse y que la religión en sí debe dar un paso al costado, porque hoy en el pleno siglo XXI ya la religión ha quedado anacrónica y es necesario separarla de la política. La religión debe estar separada de la política para que la política sea menos corrupta y más efectiva, ¿no? Es por eso que considero que el fanatismo religioso es algo que malo en sí mismo, es algo que se arrastra desde la Edad Media y moderna y contemporánea incluso, y también obviamente desde la Edad Antigua, ¿no? En que ya habían dioses y había un dios tutelar, muchos tenían su dios tutelar y demás, y pues se puede decir que el monoteísmo existe desde siempre, no todo fue politeísmo, ¿no? Y que el ateísmo no es la respuesta tampoco al monoteísmo, sino simplemente dejar de lado el fanatismo religioso sin dejar de creer en Dios, ¿no? O sea, Dios existe, es hecho, una verdad, es nuestra esperanza, nuestra vida, es lo que más nos favorece, es Dios. Sin Dios no haríamos nada, ni podríamos hacer nada, ni ser nada, ni ser felices, ni tener esperanza, ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando uno es fanático, no es fanático contra Dios precisamente, sino contra otras personas que profesan otras religiones y que también en el fondo creen en un Dios único, en un Dios verdadero, en el cual todos creemos en realidad, ¿no? Y todos deberíamos creer, pero desde un punto de vista laico o desde un punto de vista teosófico nomás, y no como una religión instituida que dicta normas de moral y de moralidad y demás, y que en el fondo ellos mismos suelen ser también muy inmorales y amorales y no hacer caso de sus propios reglamentos, ¿no? De sus propios lineamientos de conducta, ¿no? Así que yo considero personalmente que la religión es algo anacrónico, aunque en su momento fue algo bueno, algo que ha ido mucho al ser humano, a la civilización, en fin, hoy en día es anacrónica y es hora de integrarnos de verdad, dejando de lado fanatismos, dejando de lado sectarismos y dejando de lado a la religión misma, ¿no? Pero no a Dios, ¿no? Porque la religión ya que se separó del Estado, ahora debemos separar a la religión de la política y de este modo lograr que el mundo sea más racional, que todos seamos más racionales y podamos creer más en la vida y en el propio Dios, ¿no? Porque si vemos a un Dios que es muchas veces corrupto, pues entonces nos decepcionamos y caemos en el ateísmo. Por eso es importante considerar que el fanatismo religioso en sí es algo malo y que más que todo debe haber una creencia o una religión hacia un Dios que no es creador, sino que es un Dios que existe desde siempre y para siempre, ¿no? Y que está en todos los lados, en todo lugar del universo, el mismo que es infinito en tiempo y en espacio. Es por eso y en ese sentido que el fanatismo religioso es algo anacrónico, algo que debe transformarse, si se quiere, en una especie de fanatismo científico o fanatismo racionalista, pero no de evitar los dogmas, evitar las, las faltas de claridad en muchos aspectos, ¿no? Y también
permitir que la vida viva feliz, aunque no crea en la religión, ¿no? Porque no creer en la religión no es necesariamente no creer en Dios. Muchas gracias.